La iniciativa del Código de Barras de la Vida, que en palabras sucintas consiste en la búsqueda de un pequeño fragmento del genoma que se pudiera comparar entre todas las especies vivientes y fuera tan único de cada una que nos permitiera distinguirlas rápido, fácil y a bajo costo. Esta iniciativa en principio sonaba muy interesante y muy atractiva, pero no estaba articulada. En algunos laboratorios se empezaron a buscar estos fragmentos del genoma, los genes, los marcadores que permitieran comparar e identificar, distinguir a las especies, pero pronto se hizo evidente que tenía que ser un trabajo grupal, y no solo grupal local, sino grupal a nivel mundial. Y entonces se empezó a articular una iniciativa favorecida, propiciada por universidades, centros de investigación, inclusive gobiernos o dependencias gubernamentales, para que el esfuerzo de documentación genética, particularmente usando esta herramienta de identificación molecular, se pudiera aplicar a toda la biota del mundo y de manera simultánea pues, en todo el planeta. El gobierno mexicano muy pronto percibió el potencial de este tipo de herramientas. Las propuestas iniciales se difundieron allá de 1993. Ya en 1994 algunos académicos mexicanos estábamos participando en estas reuniones de planeación de los grandes grupos de investigación relacionados con el Código de Barras, y en los 1 o 2 años subsecuentes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México se acercó a algunos de los profesionales que estábamos explorando esta línea de trabajo y nos dijo, bueno, esta iniciativa va a necesitar apoyo, pero es más fácil concentrarlo que dispersarlo. Entonces, organícense en grupos de trabajo y constituyan una red temática, que es una manera de trabajar que ha propiciado el CONACYT. Hubo una convocatoria formal y pues varias decenas de profesionales de muchas instituciones de varias regiones del país nos afiliamos a la red, y desde entonces, esto ocurrió en 2010, me parece que la formación de la red temática del Código de Barras, y ha servido fundamentalmente para 2 cosas. En primer lugar, poner en contacto a un grupo muy diverso de profesionales de diferentes disciplinas, no solo los que hacemos sistemática, el inventario de la diversidad biológica como yo, sino también otros que tienen trabajos más aplicados, por ejemplo, monitorear la expansión de las enfermedades, sus vectores, los mosquitos, etc., ¿no? Entonces, la primera virtud de la red temática fue traer juntos a muchos profesionales de diversas disciplinas y enfoques en un problema común. Y la segunda gran virtud fue canalizar recursos a proyectos comunes, es decir, optimizar los recursos en lugar de tener muchos laboratorios dispersos en el país, centralizar en cada región principal, por ejemplo en el centro de México, Ciudad de México, en la frontera sur y en la península de Baja California, apoyar estos laboratorios nodales que pudieran ser usados por toda la comunidad nacional y de esa manera optimizar recursos. Entonces, me parece que ha sido una estrategia acertada que ha propiciado el desarrollo de esta iniciativa y el uso pues, lo más eficiente posible de los recursos. Sí, una parte fundamental del trabajo en red es la estandarización de la manera de trabajar para que los resultados sean siempre comparables, ¿no? Entonces, ha habido iniciativas dentro de la red para llevar a cabo cursos, talleres regionales, donde académicos y estudiantes interesados en estos temas pues tengan ¿cómo se dice? Pues unas bases compartidas, tanto de protocolos de laboratorio como de análisis bioinformático, de manejo de las muestras, de colecciones biológicas, etc. Entonces,
hemos tratado de tener estándares comunes y en proyectos en particular, que me gustaría platicarle de uno de ellos en específico, como el de la iniciativa del Código de Barras de la Vida Silvestre. Este proyecto trasciende las fronteras mexicanas, estamos participando 5 países en desarrollo que somos megadiversos, tenemos una gran diversidad biológica y donde existen problemas, por ejemplo, de un uso, un comercio ilegal importante, ¿no? de especies de flora y fauna. Entonces, en este proyecto en particular nos asociamos Sudáfrica, instituciones en Sudáfrica, en Nepal, en México, en Nigeria y en Kenia. Y lo primero que hicimos fue una estandarización de protocolos de laboratorio. Todos teníamos que utilizar los mismos estándares, las mismas técnicas y lograr resultados reproducibles. Otra cosa que teníamos que hacer era tener de manera estándar las prioridades nacionales identificadas. Entonces, en cada país el grupo de investigación se acercó a las autoridades ambientales y las policías encargadas de regular el tráfico o el comercio ilegal de especies para que ellos nos hicieran sugerencias de cuáles eran aquellas especies o grupos de especies que eran prioritarios de estudiar, y eso también representó una estandarización a nivel internacional. Toda esta información se empezó a generar y a vertir en sistemas de información compartidos, de tal manera que desde el momento de la toma de la muestra hasta el procesamiento en el laboratorio, la generación de la biblioteca de referencia, hasta la publicación de los resultados, tenemos una plataforma común con altos estándares internacionales. Viene a mi mente un aspecto muy importante de toda la iniciativa global y la iniciativa nacional del Código de Barras de la Vida. Se trata de que generemos una herramienta que sea útil para la sociedad en distintos aspectos. Por lo tanto, una premisa fundamental es que la información generada sea pública y sea gratuita y se pueda distribuir y utilizar de manera muy fácil a través de los medios electrónicos. Entonces, parte de la estandarización de toda la iniciativa y de nuestros proyectos en México ha sido la generación de estos sitios, estos portales, donde la información que se va generando se concentra y puede ser fácilmente consultada y utilizada por cualquier usuario. Ese es un aspecto fundamental. No podemos generar esta información para nosotros, es algo que debe estar disponible pues, a toda la sociedad. Algo en lo que hemos enfocado muchos de los esfuerzos de esta iniciativa del Código de Barras de la Vida es en tratar de ayudar a las autoridades, de darles herramientas científicas para que cumplan algunas de sus funciones que son difíciles. Por ejemplo, el comercio ilícito de vida silvestre actualmente es uno de los principales problemas de seguridad a nivel mundial. Se estima que puede ser tan importante en cuanto a los montos de dinero que maneja como el narcotráfico o el tráfico de armas. Se considera quizás la tercera actividad ilícita más importante o más generadora de recursos a nivel mundial. Por ejemplo, el comercio ilícito de maderas tropicales. Las maderas preciosas tropicales han sido explotadas en algunos casos en exceso, en otros casos sin control, de tal manera que el beneficio que ese comercio debe de aportar a la sociedad pues no se distribuye adecuadamente, las comunidades locales no se benefician, son expoliadas del recurso por grupos que trabajan de manera ilegal, ¿no? Entonces el control del comercio de maderas preciosas es una de las altas prioridades de las autoridades ambientales en México y en muchos otros países. Aquí se trata de poder asignar un ejemplar o un producto o un derivado a qué especie biológica le dio origen.
Por ejemplo, en el caso de las maderas tropicales, los árboles tropicales, la mayor parte son plantas con flores, y la identificación y clasificación de las plantas con flores pues tiene que ver mucho con esos atributos distintivos. Muchas características diagnósticas de la familia, el género, la especie están en las flores, que son estructuras reproductivas sexuales. En otros casos también en los frutos, etc. Entonces, si usted, como un especialista en flora silvestre, quiere identificar una muestra, pues va a la colección, a la biblioteca, y entonces empieza a buscar cuáles son los atributos diagnósticos para ese tipo de planta. Y entonces le preguntan que si tiene tantos estambres o que si los pétalos son así, son asados. Cuando usted no tiene un ejemplar perfecto y completo, el problema se complica muchísimo. Por ejemplo, si lo que se está comerciando es madera en tabla o en rollo y no tiene flores, o no tiene corteza, o no tiene frutos. Entonces, en este caso, tenemos varias alternativas. Por ejemplo, estructuralmente, haciendo cortes anatómicos, ciertas tinciones, etc., quizás podemos identificar varios atributos peculiares de cierto grupo de plantas. Sabemos tal vez que es de la familia de las leguminosas y que por la disposición de ciertos elementos del tejido podría ser del género de Dalbergia o ese grupo de leguminosas. Pero ya a decidir cuál de las veintitantas especies de Dalbergia presentes en México se trata esa muestra de madera en particular, probablemente no sea posible por ese método. Sin embargo, cada organismo celular tiene un genoma y hay fragmentos de ese genoma que, por estar disponibles en muchas copias y puede ser relativamente pequeño, técnicamente son relativamente fáciles de recuperar, aún de muestras que han sido alteradas o procesadas, como la madera en rollo en tabla. Entonces, si nosotros tenemos en primer lugar una biblioteca de referencia de secuencias de ese pedacito del genoma, que fueron hechas de ejemplares completos que el experto taxónomo pudo identificar sin lugar a dudas, esa biblioteca de referencia nos permitirá que cuando tenemos una muestra imperfecta, extrayendo un pedacito de ADN y secuenciándolo, podamos asignarlo por medios bioinformáticos a la muestra de nuestra de biblioteca completa de referencia que representa su especie. Es decir, no se trata de reemplazar o sustituir otro tipo de información que es muy importante para muchas otras preguntas. Se trata simplemente de hacer una herramienta que sea práctica, rápida y barata para la identificación de una muestra biológica. Mire, algo que es muy importante es que la sociedad, por sociedad, pues realmente estoy implicando todo lo que es el Estado mexicano, por ejemplo, se haga consciente de la importancia de este tipo de trabajos, ¿no? El código de barras de ADN para mí es muy interesante porque aporta a varios problemas que tenemos en la actualidad. El primero de ellos es la documentación de la diversidad biológica. Hace rato usted comentaba que este es un asunto complejo y es mucho más complejo de que la generalidad de las personas siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, se tienen formalmente catalogadas, nombradas, respaldadas en la literatura, etc., aproximadamente 2 millones de especies vivientes, principalmente animales, la mayoría de ellos insectos. Se conocen actualmente unas 300,000 especies de plantas. Pero se estima que nos falta por conocer varias veces más de lo que ya conocemos. Y si usted toma en cuenta que, por ejemplo, de los tiempos de Linneo a acá, 2 siglos y medio o 3 siglos, hemos documentado 2 millones de quizás 20 o 30 millones, es claro que tenemos que acelerar el paso de alguna manera, si no, nunca lo vamos a lograr. Inventariar pues todas las formas de vida que existen en este planeta. En ese sentido, esta idea del código de barras nos permite acelerar un poquito el paso porque podemos, por ejemplo, llegar a un bosque, tomar muestras de tejido de todas las formas de vida que nos encontremos y aun cuando no haya un experto que sea capaz de ponerle un nombre, genéticamente podemos saber si es lo mismo o si es diferente. Entonces, a lo mejor vamos a empezar con bibliotecas de ADN que diga este es diferente,
y no hay nadie que les pueda poner un nombre, pero al menos ya sabemos que existe ese grupo y esto puede ayudar a dirigir las prioridades de investigación taxonómica, formar especialistas en ese tipo de planta o animal que no los tienen en la actualidad, etc. Hacer inventarios rápidos de sitios, por ejemplo, que queremos saber si son muy importantes de conservar o si se pueden aprovechar. Pues con estas herramientas podemos acelerar muchísimo la tasa a la que obtenemos resultados para tomar decisiones en cuanto a biodiversidad. Y ya no hablando de la investigación pura, de la documentación de la biodiversidad, sino de múltiples aplicaciones para la sociedad, debemos de reflexionar sobre muchos usos por los cuales la sociedad necesita conocer de qué especie biológica viene una muestra en particular. Por ejemplo, en cuestiones de medicina, hay casos de intoxicaciones o reacciones a algún compuesto que se pueden tratar más eficientemente si sabemos de qué tipo de planta en particular o qué tipo de animal era el que produjo la toxina. Muchas veces no se cuenta con el individuo, pero puede haber restos o pelos o semillas. Y si aplicamos las técnicas del código de barras, puede ser relativamente rápido, barato y eficiente, pues determinar a qué tipo de organismo se trata. También esta herramienta tiene mucha importancia en el comercio o en la verificación del comercio de muchos productos. Por ejemplo, no solo en el caso de la sospecha de que se está comerciando ilegalmente con madera o algún otro tipo de producto de la flora silvestre o fauna silvestre, sino también en la certificación de alimentos o de medicamentos. En las culturas como la mexicana, donde hay una gran uso en la actualidad todavía de la medicina herbolaria, de la medicina tradicional, es importante saber si el producto que se está ofreciendo realmente es lo que se dice. Es frecuente, se sabe de muchos casos donde hay adulteración, se reemplaza uno de los componentes de estas mezclas de tés y cosas de este tipo por otra, pues a lo mejor porque es más común o es más barata o la original no estaba disponible, ¿no? Y esto puede tener repercusiones graves para la salud y finalmente es un fraude para el consumidor. En fin, la identificación de la especie de la cual viene una muestra, producto o ejemplar en particular es importante para muchísimos aspectos de la vida cotidiana, además de la investigación científica básica. Yo creo que es muy importante que una sociedad se involucre, se entere, se interese y apoye la investigación científica porque directa o indirectamente, inmediatamente o a largo plazo, tiene incidencia en cómo vivimos, en nuestra calidad de vida, en cómo aprovechamos nuestros recursos. Por ejemplo, muchas de las necesidades humanas básicas como alimentación, medicina, etcétera, directa o indirectamente tiene que ver con la biodiversidad. Otros aspectos de la calidad de vida humana como la contaminación, la disponibilidad de agua, etcétera, también tiene que ver con la biodiversidad que nos da toda una serie de servicios, ¿no? Entonces es preocupante que en un país como México, que sabemos, porque hasta los políticos lo repiten, que tiene una enorme biodiversidad, esta no está inventariada, ¿sí? En el caso de plantas, solamente hace 2 años, por primera vez en la historia tuvimos una primera lista de las casi 24,000 especies de plantas que existen en México. Pero es una primera aproximación. Se tiene que ajustar, se tiene que corroborar. En algunos casos son hipótesis porque no hay conocimiento suficiente de esos grupos en particular. Pero estamos hablando de plantas. Cuando hablamos de diversos grupos animales como los invertebrados, bueno, los invertebrados es una generalización salvaje, ¿verdad? Por ejemplo, los artrópodos, que incluyen a los insectos y los crustáceos, es el grupo de animales más diverso del planeta. No tenemos ni idea de cuántas especies de insectos viven en México. Apenas empezamos a tener estimaciones de cuántas arañas, garrapatas, ácaros podrían existir en México y estas estimaciones indican que conocemos un porcentaje muy pequeño. Y si nosotros no conocemos la diversidad sobre la cual estamos existiendo, en primer lugar, no la vamos a cuidar. En segundo lugar, no la vamos a aprovechar adecuadamente. Entonces, en el área en la que yo me desempeño, que es la investigación de la biodiversidad, pues
Hay muchos aspectos que son directamente relevantes para nuestra calidad de vida. Y si una sociedad no es consciente de la importancia de la investigación científica, no la va a promover, no le va a parecer importante financiarla y apoyarla. Y en un país como México, que estamos pues, en desarrollo, el no tener una sólida base científica pues, es una deficiencia severa que nos hace dependientes de otros países. Yo ampliamente recomiendo a los jóvenes. Afortunadamente tenemos aquí en la universidad oportunidad de interactuar con jóvenes desde la preparatoria, los estudios profesionales y a veces inclusive a niveles más bajos, que se asomen a las disciplinas científicas. No solo porque es un área del quehacer que es importante para el país, pero además porque es extraordinario. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de mi vida personal. Me encanta viajar, conocer lugares, cosas, criaturas exóticas. Puedo hacerlo ampliamente y además me pagan por eso.